Página 122. Empezamos, ¿no? Gracias. Ahora has desencadenado el diluvio y acordaros de la historia. Noé hablando con Canaán y que Noé le aconsejaba para que fuera capaz de ver la unidad de toda realidad y el hijo Canaán estaba empeñado en que él era alguien y no quería renunciar a su individualidad y tal. Bueno, y después pasaron muchos discursos entre ellos y ahora Dios desencadena el diluvio y muere Canaán, ya las consideraciones de Noé. Gracias. Ahora has desencadenado el diluvio y apartado las ruinas que estaban en medio entre tú y yo, porque eran ruinas viles y malvadas, que no pronunciaban grito ni eco. Deseo que hablen contestando, como la montaña, con un eco, para que pueda oír tu nombre repetido, pues estoy enamorado de tu nombre que sosiega el alma. Por eso a los profetas les gustan las montañas, para oír tu nombre reiterado. Ese monte bajo, que parece un pedregal, es adecuado como lugar de descanso de un ratón, no para nosotros. Cuando hablo, no se une a mí. El aliento de mi voz queda sin corear. Es mejor que lo arrases. No es acorde con tu aliento. Aplástalo con el pie. Dios dijo: oh Noé, si tú quieres, los reuniré a todos y los elevaré de sus tumbas en la tierra. No te romperé el corazón a causa de Canaán, pero te explico sus estados verdaderos. Respondió: no, estoy satisfecho, aunque me ahogues a mí también, si así lo consideras. Sigue ahogándome a cada instante y estaré contento. Tu orden es mi alma, la llevo como a mi alma. No miro a nadie salvo a ti, y aunque lo hiciera, solo sería un pretexto, pues tú eres el verdadero objeto de mi mirada. Estoy enamorado de tus actos, tanto en la hora del agradecimiento como en la de la paciencia. ¿Cómo enamorarme de lo que tú has creado, igual que lo hace un infiel? El que ama los actos de Dios es glorioso. Quien ama lo que Él ha hecho es un impío. Vale. Ahora cambia el sentido de la palabra diluvio, que era el diluvio como castigo de Sodoma y de Gomorra y todo esto, ¿no? Pero cambia y en este momento es la fuerza de Dios que aparta, que irrumpe y elimina las ruinas. Las ruinas es el ego, ¿no? Habían ruinas entre tú y yo, habían ruinas. Ruina era mi individualidad, el creerme alguien, etc. Y con tu diluvio, con lo que ha pasado con un diluvio, se lo ha llevado las aguas. Esas ruinas eran malvadas porque pretendían ser alguien frente a ti, frente a eso. Con su pretensión impedían, esta imagen es muy hermosa, impedían el eco de ti. Quien se cree otro de todo, ahoga las voces del no otro. Si yo me creo alguien, estoy en un mundo de sujetos-objetos. Eso no habla de Dios, de eso de ahí, no habla de eso de ahí. Quien se cree otro de todo, entre otros, ahoga las voces del no otro. Y dice: estoy enamorado de tu recuerdo y deseo que todo repita como eco ese recuerdo. Lo que me refleja tu recuerdo, lo que no me refleja tu recuerdo, apártalo de mí. Es una manera de decir: quiero la dimensión absoluta.
no quiero que nada me hable de otra cosa que la dimensión absoluta. Si yo me considero alguien, el mundo es un mundo de objetos que no me hable de ti. Yo solamente quiero que los objetos repitan como eco tu presencia. Es una imagen verdaderamente bonita. Noé confiesa que está satisfecho con las obras de Dios, tanto si ahoga a Canaán como si le ahogan a él. La obra de la dimensión absoluta, si es que puede hablarse así, la dimensión absoluta no obra, ni hay obra posible en la no dualidad. Por eso la tradición hindú, Vedanta, y dice que no hay creación, que no es posible la creación, porque donde no hay dos, ¿cómo va a haber creación? La obra de la dimensión absoluta, si es que se puede hablar así, es la obra. No hay otra obra que la obra. Ni nadie obra sino eso, él. Por tanto, en lo que ha ocurrido con su hijo, es obra de Dios, es obra de eso único, es la obra. Nadie obra sino él, no es una desgracia, sino es una acción de eso inmenso que es. Quien es sabio no mira a nada ni a nadie, sino es a esa dimensión honda que es no otra de toda obra y de toda realidad. No mira a nada ni a nadie, sino es en algo y alguien esa dimensión honda que es no otra de toda realidad. ¿Sabéis el término este de no otro? Es de Nicolás de Cusa, para hablar de lo absoluto que está en lo mismo relativo. Si el sabio mira a alguien o algo, es solo como pretexto para mirar a eso. Esto está muy bien, ¿eh? Si el sabio mira a algo, es para verle a él. No quiere ver otra cosa. El sabio está enamorado de los actos de eso, tanto en la hora del agradecimiento como en de la paciencia. Fijaros, está enamorado de los actos de eso, porque son la obra del absoluto, ¿no? Tanto si es la hora del agradecimiento como si es la hora de la paciencia, o sea, si es bueno como malo. Enamorarse de lo que es esa dimensión absoluta, de lo que Dios ha creado, de los objetos y sujetos, de las individualidades, es comportarse como un infiel. Esa es la infidelidad. Repito, enamorarse de la obra de esa dimensión absoluta, de la obra de Dios, es ser infiel. Anda. Pues sí, porque te ligas a un objeto o a un sujeto. Y no estás viendo lo que realmente hay. Lo que realmente hay no son ni sujetos ni objetos, sino eso, único, el único, él. Pero enamorarse, en principio me resulta curioso, ¿no? Que te puedas enamorar de él, ¿no? Es una tradición teísta, ¿eh? No, pero muchos místicos lo dicen. Místicos teístas. Los no teístas no lo dice ninguno. Claro, si tú representas a la dimensión absoluta de todo esto como una entidad y tú captas la dimensión absoluta de todo esto y te enamoras de ella, como un artista se enamora de la belleza o un estudioso de la verdad, te enamoras de lo que es. Si en cambio tú te enamoras de esta mocita, o de aquella, o de esto, o de ser rico, o no sé qué, eso es ser infiel. Pero te puedes enamorar de lo que es te puedes enamorar. Pero lo que es no es ninguna cosa. Bueno, pero no es ninguna criatura, claro, ninguna entidad. Claro. Bueno, pues eso es lo que dice este señor. ¿De qué te extrañas? No, tú decías que no te puedes enamorar. Que sí. No te puedes enamorar de objetos y sujetos. De la cosa. De cosas. Sí.
Rumi termina su apartado diciendo que el que ama los actos de Dios es glorioso, pero quien ama lo que Él hace es impío. ¿Cómo se entiende esto? Ya. Si tú amas, pensarlo, Sí. quien ama, ¿dónde está la frase? El acto, quien ama los actos de Dios, Quien ama, me he perdido yo. Está en la punto 23 arriba, que ama los actos de Dios. El quien ama los actos de Dios, o sea, las obras de Dios, no, perdón, quien ama los actos de Dios, Es Mm. oración. espérate, que estoy viendo, Sí, sí. diciendo que el que ama los actos de Dios es glorioso. O sea, el que ama cómo eso otro se manifiesta es glorioso. En cambio, quien ama lo que Él hace, quien se fija en la cosa, es impío. Pero si lo hace él, si lo hace él, con mayúsculas, él está en mayúsculas. Sí. Sí, que... Pero si hay dualidad, Pero fíjate, eso es una concepción nuestra, que Dios hace cosas. En realidad, lo que hace es Él. ¿Lo qué? Lo que hace es Él, no hay dualidad ninguna. No hay dualidad ninguna. Si uno distingue entre la criatura y el creador, infidelidad. ¿Por qué infidelidad? Porque está confundiendo lo que parece ser con lo que es. Las criaturas, los sujetos, objetos, son modelaciones nuestras. Parece que son, pero no son. Están aquí, no ahí. sí. esto sería equivalente a que creo que los que viene también dice algo así, ¿no? Sí, vuelve a Va por insistir acá. en esto, sí. Por decir que el sabio, como esto decir que el sabio no es dueño de la sabiduría. Claro. Es decir, la sabiduría no es el sabio. Bueno, depende de cómo lo mires, sí, porque el sabio, en cuanto que entra en la no dualidad, es la sabiduría. Vale. Pero entonces ya no es Pero por ejemplo, entonces yo pensaba en eso, y pensaba en el tema de la belleza también. Es decir, porque claro, yo me estoy adelantando, que acá dice acá de lo feo y lo Sí. estoy adelantando. Pero, Y la frase esta es: quien ama los actos de Dios es glorioso, y si se fijas en lo que haces, eres Es impío. impío. Sí. Traducido al lenguaje de la tradición cristiana Ya. o musulmana, quien ama las criaturas de Dios es infiel. Sí. Quien ama el obrar de Él es fiel. Él. Ese es glorioso. Si no hay ¿Por qué es glorioso? Porque es capaz de distinguir, es capaz de ver la no dualidad. es capaz. En cambio, que quien se encariña con las cosas no está viendo la dualidad. Y por lo tanto, está viendo dualidad, está viendo falsedad. Pero cuando dice que las puedes mirar como pretexto, Como pretexto es que, en realidad, hace referencia a aquella frase del Corán que dice: donde quiera que te vuelvas, no verás más que la faz de Alá. Por lo tanto, es la misma imagen del eco. A mí no me interesa la montaña, sino lo que me interesa es el eco, que me refiero otra vez al absoluto, a lo absoluto. Pues eso. Por lo tanto, Pues que en realidad solo podemos mirar como pretexto, no podemos mirar nada. Tenemos que mirar, hay cosas, ¿no? Lo que pasa que es, no te agarres a la cosa, porque entonces hay tú y la cosa. En Es que cambio, esto si digo lo porque- contemplas todo como pretexto, es para ver eso. El como obrar si- mismo no se podría ver, ¿no? El obrar mismo en sí no se puede ver en las cosas. bueno, el obrar sí que se puede ver. De alguna manera, si tú ves una criatura crecer, o una flor abrirse, o un pájaro volar, eso es obrar. Pero no una cosa concreta. Sí. Bueno, sí, Siempre ha a sido nosotros cosa. animales humanos todos son cosas concretas. Todos son cosas concretas. Pero fíjate que la gracia está en ver en la dimensión relativa, que es lo en relación a nosotros, la dimensión absoluta. No ver
me interesa lo relativo porque está lo absoluto, porque lo absoluto es su alma, su realidad. Por lo tanto, me interesan las cosas, las personas, en cuanto ocasión de, no en ellas mismas, porque ellas mismas no tienen en realidad entidad. Y si yo les doy entidad, estoy poniendo a alguien al lado del absoluto. En ese sentido soy infiel. El sabio ama la individualización, la objetivación, la acotación, en la que la dimensión absoluta se concreta y define a sí misma, en el sentido de Nicolás de Cusa, el que lo absoluto en las cosas es como si se encarnara, como si se definiera. Pero a sí misma y fuera de ella misma no hay nada ya. El sabio, por lo tanto, el sabio ama la individuación, la objetivación, la acotación, como nadie, porque en ella se define la dimensión absoluta, porque en ella se ve la dimensión absoluta. Como podríamos, haciendo una comparación con la belleza, el artista ama las cosas como nadie porque en ellas ve la belleza. Y son una pura excusa para ver la belleza. El sabio ama ese acto. El acto de que la dimensión absoluta, como de la dimensión absoluta, como una fuente sale la dimensión relativa. Ese acto en que lo absoluto se hace patente para un animal que solamente las cosas completas puede verlas, ama eso. No ama las individualizaciones en que se concreta la dimensión absoluta como obras suyas, como realidades otras del no otro. ¿Entendéis? Es fino y bonito. Expresa con fuerza que amar esas cosas otras que pretenden tener ser autónomo es una actitud infiel, porque no reconocen todo a eso no dual único. Madre mía, después hablarán de fieles e infieles. No hay más que infieles. No hay nada más que infieles. ¿Dónde están los fieles? Alguno que otro fiel. Pero la tontería esa de que creerse que porque creo A, B, C, D, soy fiel, y el otro que no cree A, B, C, es infiel, eso es coger el rábano por las hojas, no entender nada. Pero así está montado. Es desastroso, ¿eh? Qué diferente sería la humanidad si nos hubieran educado para ver y hacer esto. Y no para poner barreras y fronteras y no reconocer lo que hay. Reconciliación de las dos tradiciones. Estar satisfecho con la infidelidad. Aquí retuerce el asunto, ¿eh? Estar satisfecho con la infidelidad es un acto de infidelidad. Y si alguno no está satisfecho con mi mandato, que busque a otro señor que no sea yo. O sea, ¿entendéis? O sea, estar satisfecho con la infidelidad es infidelidad. Pero no aceptar la infidelidad es infidelidad. Pero no aceptar. La infidelidad es infidelidad. Fijaros que no hay más que uno. Todo acto es el único. Por tanto, digo, no aceptar la infidelidad, eso, la confusión de lo externo con la dimensión absoluta, es infidelidad. Pero no aceptarla también es infidelidad. Porque es obra de él.
Va, seguimos, que esto lo irá aclarando poco a poco. Y al final dirá, vaya tontería de especular estas cosas. Es lo más bonito que es. Ayer un indagador me planteó una cuestión porque le gusta discutir. Dijo, el profeta pronunció este profundo dicho: estar satisfecho con la infidelidad es un acto de infidelidad. Sus palabras son un sello. También dijo que el musulmán debe estar de acuerdo con toda ordenación, debe estar satisfecho. Por tanto, como la infidelidad no puede ser obra, los infieles, no puede ser obra de nadie otro que él. Por tanto, él es la causa de la fidelidad y de la infidelidad. Es un dictador. ¿No son mandato de Dios la infidelidad y la hipocresía? Y si estoy satisfecho con ella, la infidelidad, será oposición o desobediencia a Dios. Y si no lo estoy, también será un quebranto. Entre ambas alternativas, ¿qué puedo hacer? Le contesté, esta infidelidad es la cosa ordenada, no es la orden. Es el efecto de la orden. Por tanto, Señor, distingue entre el mandato y la cosa mandada, para que desaparezca de inmediato tu dificultad. Estoy de acuerdo con la impiedad en el sentido de que es el mandato de Dios, no en cuanto a que es nuestra conflictividad y nuestra maldad. En cuanto a la orden, la infidelidad no lo es. No llames impío a Dios, no te pongas ahí. La impiedad es ignorancia y el mandato de infidelidad es conocimiento. ¿Cómo van a ser la misma cosa hilm, paciencia, y kilm, ira? La fealdad de la escritura no es la del artista, es una muestra suya de lo antiestético. La habilidad del artista es que puede hacer tanto lo feo como lo bello. Si desarrollo la investigación de este tema metódicamente, de modo que tanto la pregunta como la respuesta se alarguen, perderé el sabor del misterio del amor. La forma del servicio cambiará. Un indagador planteó una cuestión, por gusto de discutir o por defenderse de la sutilidad. También uno hace filosofía o teología para defenderse de la sutilidad. Dijo que el profeta afirmó que el que está satisfecho con la infidelidad comete un acto de infidelidad. O sea, quien está satisfecho con la infidelidad, ese es el infiel. O dicho de otra forma, quien está satisfecho, al que le basta con su condición de depredador y el mundo que esa condición modela, ese es negador de la dimensión absoluta. Eso es infidelidad. Estar satisfecho con mi condición de depredador del mundo que monta y todo esto, por ejemplo, con el mundo que hemos montado, estar satisfecho con eso es infidelidad. Y dijo también el profeta que el musulmán tiene que estar satisfecho con toda ordenación que del único proviene. Este mundo que hemos montado es ordenación suya. ¿Entendéis? No. Por lo tanto, no te puedes quejar. No te puedes quejar. Pero si no puedes ni una cosa ni la otra. Pues eso es la pregunta que hace. Aquí está la cuestión, ¿no? O sea, Todo está bien. tú no puedes conformarte o estar cómodo y aceptar el mundo que nuestra condición de superdepredadores ha montado y la interpretación y valoración que hace de la realidad. No puedes hacerlo. Pero por otra parte, aquí no hay nadie. Eso lo hace él. Eso lo hace la dimensión absoluta. Entonces, ¿qué? ¿Son mandatos de Dios, obra suya, la infidelidad y la hipocresía? ¿Sí o no? ¿No? Pues sí. 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 Si estoy satisfecho con la infidelidad, mi condición de depredador, eso será oposición a la sabiduría. Y porque es el único, si no lo estoy,
también será oposición a lo que Él establece, será desobediencia y no sabiduría. ¿Qué se puede hacer entonces? Si aceptas tu condición de perdedor sin miramientos, es contrario a la sabiduría. Pero si no aceptas esa condición, también es contrario a la sabiduría. Os he dicho en términos teístas, lo que Dios, el único, establece es su orden. Luego la infidelidad es su orden. Pero Dios dijo por el profeta que estar satisfecho con la infidelidad es infidelidad. Es infidelidad. ¿Cómo salir de la trampa? No me contestó. Esto es muy sutil. La infidelidad es la cosa ordenada, no la orden. Es el efecto de la orden. Ya veréis que está muy bien. Infidelidad es agarrarse a la cosa ordenada, no a la orden. La infidelidad es agarrarse... No, ya está. Infidelidad es agarrarse a la cosa ordenada, al objetivo, a la criatura, podríamos decir. ¿No? Distingue entre el mandato y la cosa ordenada para que desaparezca de inmediato tu dificultad. Una cosa es la forma del mandato y otra es el espíritu del mandato. Por ejemplo, si ponemos el caso de la tradición cristiana, hay maneras de seguir los consejos de Jesús que son infidelidad, porque lo toman a la letra y son infidelidad. No ven el mandato. Y ser infiel a la letra del mandato, esa es la fidelidad. ¿Se entiende esto? Ejemplo. Si eres rebelde... A ver, ejemplo. Voy a poner un ejemplo que está en el mismo Evangelio. Dice, judíos tenían una ley, una costumbre, que decía, si tú dices, haré don al templo de lo que tengo que dar para cuidar de mis padres, es un acto piadoso. Y esto sería fidelidad. Y dice Jesús, ni hablar. Eso es anteponer las tradiciones humanas a lo que Dios ha mandado. Que es amar a tu padre y a tu madre, etc. Hay maneras de ser fiel que son infidelidad y hay maneras de ser infiel que son verdaderamente fidelidad. Por ejemplo, otro ejemplo que es muy claro. Las tradiciones religiosas, todas ahora, tienen unos moldes que son de la época agraria, autoritaria y ganadera. Ahora no son adecuadas. Ser fiel a aquello es infidelidad. No ser fiel es fidelidad. Coger el espíritu de la obra es fidelidad. Agarrarse a la obra es infidelidad. ¿Entendéis? Pero es como que, digamos, siempre uno tiene que volver a que cómo hace uno para que esa cosa que aparentemente es turbia, o sea, porque a mí me suena turbio cuando, ¿no? Me parece sí, como retorcido. ¿Cómo hace uno para distinguir? O sea, es inevitablemente la concientización, o sea, cómo concientizarse o cómo sería, cómo hago yo, entonces, distinguir. Me parece, a mí eso me parece muy, yo lo veo muy en la doctrina católica, ¿no? Veo esta cosa de que hay que mantenerse en una estructura y uno no puede salir de ahí, ¿no? No sé ¿Cómo si que no? es eso. Claro que puede. Claro, no puede, siendo infiel. Si se quiere mantener, es que hay como un discurso, como un mandato constante que siempre se está mirando, que es esto justamente, que es el hecho y no el acto, ¿no? No sé, se me enturbió. Pero... No, fíjate, es bastante sencillo si uno distingue entre la letra y el espíritu. Sí, eso. Lo que se pretende, lo que es la orden, en términos de él, lo que es la orden de Dios, lo que es la pretensión de la sabiduría,
hay que distinguirlo de la forma concreta en que se presentó. Hay que coger el espíritu y si la forma funciona, vale, y si no, la dejo y me voy. Por tanto, toda esta parrafada podría reducirse a lo que él ha dicho ya en los pasajes anteriores. No sé si lo ha dicho él o quién lo ha dicho, pero es igual, es verdad. Hay fidelidades que es infidelidad y hay infidelidades que es fidelidad. ¿Y eso quién lo ha de distinguir? ¿La ley? No. No. La finura. Por lo tanto, el camino que propone para llegar a ver y comprender y vivir eso único que hay, no es someterse a fórmulas, ni leyes, ni no sé cuántos, ¿no? Sino, como que esas fórmulas y leyes han estado dadas con voluntad de ayudar, tú tienes que ver la voluntad, no la forma. Y si es necesario, tienes que coger la forma y al basurero. Porque las formas son históricas y se mueren. Y cuando la carne se pudre, pues hay que tirarla. No hay más vuelta de hoja. Claro, lo que pasa es que colectivamente dirán, bueno, ¿y quién tiene el criterio ese? ¿Alguien tiene que dar el criterio? Pues no lo tiene nadie. Ha de ser cada uno. Y quien quiere poner un criterio a todos, vuelve a caer en aquello que quería evitar. ¿Le da el ejemplo del artista? ¿Tiene algo por ahí? Espérate a ver si sale, sí. Estoy de acuerdo con la impiedad en cuanto que es eso que así viene en expresión budista. Estoy de acuerdo con la impiedad, con este mundo, porque es él que así viene, no en cuanto es nuestra maldad. Es sabio aceptar al mundo como se presenta, porque en realidad no hay dualidad. No es sabio vivir como un mundo vive. Eso no. No estar satisfecho con eso que si viene tal como viene es impiedad e ignorancia. El mandato de la infidelidad, en ese caso, es conocimiento. Agarrarse a las formas se considera infidelidad, pero eso se manda no agarrarse a las formas. En ese sentido se manda la infidelidad. ¿Se manda la infidelidad? Claro, mandan no te agarres a las formas. Una es ignorancia, la otra es conocimiento. Agarrarse a la letra de las escrituras es infidelidad. No ser fiel a la letra para agarrarse al espíritu, esa es la infidelidad que es fidelidad. Rumi pone una comparación. Viene el arte ahora. La fealdad de la escritura no es la del artista, es una muestra suya de lo antiestético. El artista es lo suficientemente hábil como por mostrar lo feo y lo bello. Consideración mía. Esta comparación tiene alguna fuerza si se plantea desde el teísmo. Si la dificultad no se plantea desde el teísmo, la comparación no tiene fuerza. Sí. Él dice, Dios, la dimensión absoluta, es como un artista que hace cosas feas y bonitas. Hace las feas para mostrar que él es hábil para pintar lo feo y lo hermoso. Pero lo que hay que ver es la obra, ¿no? Pero claro, este ejemplo tiene fuerza si uno lo lee desde una tradición teísta, que Dios puede hacer esto y aquello, pero si no es desde una tradición teísta, entonces ¿cómo lo explicas, no? Primero, los humanos vivimos en un mundo de contraposiciones. Sin ellas no podríamos vivir. Por tanto, tiene que haber, para que apreciemos lo bello, tiene que estar lo feo también. De todas formas, Rumi advierte, esto tiene muchísima gracia, que desarrollar la investigación de este tema de ese modo, como hemos estado haciendo, tanto la pregunta como la respuesta se alargan. No acabas de salirte de la trampa y dale y venga y nos acabas de salir. Nos enredamos con los conceptos y perdemos
Perdemos el sabor del misterio del ordenado y la orden. ¿A qué sabe este tío? Perdemos El sabor. el misterio. Siempre, del misterio y de la orden, de lo que te han dicho. O sea, que aquí estamos intentando solventar una dificultad conceptual. En realidad es una dificultad conceptual, o práctica si tú quieres. Pero eso es entretenerse, es perder el tiempo y se alargará tanto como quieras. Mira, déjate de esos histerios, alargando el tiempo en este tipo de discusiones, pierdes el sabor de la sutilidad de esa dimensión absoluta. Por tanto, no te metas en estas disquisiciones, pero es bueno hacerlo. Es bueno hacerlas. La forma de servicio... Mire, qué contradictorio, acabo de decir un contradictorio. Pero mira, no hay que hacerlo, pero a su vez hay que hacerlo, ¿no? Sí, no hay que hacer, fíjate, hay que hacerlo porque es una necesidad social práctica. Pero en realidad, para tu propio camino interior, es un enredo. Sí. Es un enredo. Si no sabes pararlo a tiempo, ¿eh? Si tú te enredas ahí, es un enredo. Tú tienes que ser, bueno, voy a aclararlo lo suficiente para manejarme enfrente de las instituciones religiosas, enfrente de los gobiernos y tal. Políticamente no solo es correcto, es necesario. Pero desde el punto de vista de la sutileza y de la belleza, pues perder el tiempo. ¿Qué quiere decir cuando dice la forma del servicio cambiará? Porque dice, si hacemos esto, al final de todo, ¿no? Sí. Termina diciendo, la forma del servicio cambiará. Sí, bueno, quiero decir... Digo, si desarrollas la investigación de este tema metódicamente de modo que tanto la pregunta como la respuesta se alarguen, perderé el sabor del misterio del amor, la forma del servicio cambiará. ¿Qué es el servicio? Claro, porque te pondrás está hablando con terminología teísta, te pondrás a servir a Dios de estas disquisiciones. En cambio, si tú te das cuenta que la cuestión importante es el sabor, servirás de otra manera. Perdónate, pero con el artista, ¿qué pasaba? Él dice, la fealdad de la escritura no es la del artista, es una muestra suya de lo antiestético. Claro, si separas la dimensión absoluta de la relativa y haces de la absoluta un personaje que puede hacer una cosa y otra, tiene fuerza el argumento. Pero si resulta que la dimensión absoluta no es una entidad aparte, claro, este argumento no tiene la fuerza que tiene cuando se lee desde una perspectiva teísta. ¿No? Pero puede ser también que... Espérate, voy a distinguir, pero ¿no sería también distinguir entre la obra de un artista, si la consideras separada de algo, puede ser juzgada así, puede ser bonita o fea? Y en cambio lo que no es separado es la habilidad del artista. ¿Sabes cómo antes ha dicho? Una cosa es la obra y la otra... O sea, la creación, el hacer, y la otra es la obra hecha. Sí. Una cosa es, como lo ha dicho, impía, y el otro no, pues aquí sería lo mismo, ¿no? El artista que hace No, sí, cosas... el argumento yo lo acepto, lo que hago notar que su manera de argumentar tiene fuerza para los que pertenecen a la tradición teísta, pero en cambio no tiene fuerza para los que no pertenecen a la tradición teísta. Sí, tú fíjate, nosotros decimos, uy, qué bien que pinta. Sí, Es nuevo. Sí. Es nuevo, ¿no? Aquí tenemos la dimensión absoluta, ¿eh? Y dimensión relativa. Para nosotros, animales, la dimensión de eso que es siempre se nos presenta en formas sensibles que tienen que ver con nuestras necesidades, por lo tanto en dimensión relativa a nuestras necesidades, y no puede presentarse más que así. Si yo hago una lectura teísta, claro, aquí pongamos que esto es feo.
y esto es bello. Si yo hago una lectura teísta, estoy poniendo esta dimensión aquí, como una entidad. Y entonces puedo explicar que este hace lo bonito y lo feo para mostrar que es capaz de lo bonito y lo feo. Digo yo, esto es un argumento que tiene fuerza si uno tiene esta concepción. Si no tiene esta concepción, no tiene fuerza. ¿Eh? Bueno, ¿Quieres acabar? Pero Rumi tiene la concepción primera, ¿no? Rumi en el fondo tiene la concepción que tenemos nosotros, pero la forma en que lo expresa, los moldes mentales, culturales que lo expresan, es la segunda. Es lo suficientemente sabio, como todos los sabios de todas las tradiciones, para ser infiel a sus moldes. Pero claro, se expresa, concibe y dice y habla de sus moldes. No tiene otra posibilidad. No tiene otra posibilidad. Esto sí que uno tiene que meterse en la cabeza. Los maestros se equivocan todos. Desde una perspectiva actual se equivocan, ¿no? En los posesos, los demonios, que el sol está al centro de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Que el mundo y la tierra está hecho al servicio de los hombres, etcétera. Pero es que ellos no pueden pensar más que de aquella manera, porque es el proyecto colectivo en que se les ha metido dentro y no pueden salirse de él. Y por lo tanto, dicen verdad en formas que son erróneas. Bueno, que son erróneas, que ya no son adecuadas. Pero, por ejemplo, En ese sentido hay que ser infiel para poder ser fiel. Pero es curioso que Rumi también habla algunas veces la de RDA junta, ¿no? Cuando dice que las cosas son él, está diciendo de RDA. Pues claro, pues ya te estoy diciendo que todos los grandes, también los grandes maestros, todos los grandes viven, se expresan y no pueden concebir más que desde los moldes culturales de su época, pero los trascienden. Los trascienden, comprenden que las cosas no son así. Debe ser no lo que dicen, sino lo que quieren decir. Sí, podría expresarse así, ¿no? El espíritu versus la forma. Sí. Es el espíritu, Coges el espíritu mirar lo que hay. y no la letra. Y no la letra, ¿no? Y entonces tú puedes ser fiel y totalmente libre. De otra manera, eres libre sometiendo, eres fiel sometiéndote. Cambia de esta manera, no eres fiel, libre. Porque eres libre. Y si no eres libre, eres infiel. Tiene gracia el asunto, ¿eh? Venga. Una parábola que ilustra el hecho de que el éxtasis místico impide la investigación y la consideración. Anda. ¿Esto te gusta? ¿Te extraña? Me parece Una bien. vez hablábamos de los éxtasis. De los estados, lo que llaman los estados, y tú, ahí después vendrá una historieta de la carta de un amante a su amada. Sí, sí, es muy bonita. ¿La es muy tiene bonita. aquí? La historia esta es muy bonita. Vamos a ver. Todas son bonitas. Un hombre con canas acudió presuroso a un conocido barbero. Le dijo: «Quítame los pelos blancos de la barba, joven, pues he escogido a una nueva esposa». Le cortó la barba y la puso ante él diciendo: «Selecciona tú las canas porque yo tengo cosas importantes que hacer». Ese selecciónalas es dialéctico, pues a la emoción religiosa no le importan estas cosas, argumentos nimios. Un hombre le dio una colleja a Zahir, que inmediatamente se volvió para pelear. El asaltante dijo: «Te voy a hacer una pregunta, así que contéstame y luego me pegas». Te golpeé en la nuca y sonó la bofetada. Y te inquiero:
¿El sonido lo causó mi mano o tu cuello? Oh orgullo de los nobles. Zaid respondió: a causa del dolor, no tengo tiempo para detenerme en esta reflexión y consideración. Cavila tú sobre ello, que no te duele nada. El que siente el daño no piensa eso. Ten cuidado. ¿Ya está? Sí. Pues fíjate, ya está. Ya ha dicho lo que tenía que decir. No te fijes en quién te pegó la colleja ni en distinguir los pelos blancos y los negros. Si te tienes en eso, se te escapa lo mejor. Y por lo tanto, quien es sabio no se entretiene en esas cosas, ¿no? A ver, leo lo que he puesto a ver si es un poco más claro. El barbero le cortó la barba y se la puso diciendo: selecciona tú mismo las canas porque yo tengo cosas más importantes que hacer. Ese seleccionar es razonar, que es como separar pelos blancos y negros. Es dialéctico. La actitud sabia no le importan este tipo de cosas, este tipo de argumentos, ¿no? El otro es más interesante. Tiene el mismo planteo, le pega un golpe. A ver, este golpe lo que ha sonado ha sido mi mano o tu cuello. Dice, bueno, a mí me duele, ¿qué me vienes con estas historias? ¿No? Esto es una manera de decir, el estado no importa. Las emociones no importan. Lo que importa es la cosa. El hecho. ¿Entiendes? El que yo tenga un éxtasis, una emoción muy honda con respecto a la experiencia de dimensión segunda, la dimensión absoluta, o no, quien está atrapado por la cosa y le duele este mundo, se deja este puñetas y se va la cuestión. Ahora lo aclarará. ¿Sí? ¿Y cuál sería el momento de la reflexión entonces? Pues siempre que se te presenta cualquier estado de ánimo, de mente o de sentir, que te provoque... Voy a ver si puedo repetirlo. Que lo busques. Porque entonces estás buscándote, no estás buscando. Después de la experiencia sería. Sí, claro. Después, y antecedente, porque tú querrás volver a tener aquella experiencia y estarás buscando conseguir ese estado de ánimo, euforizante o lo que sea, ¿no? Y no, pues ese estado de ánimo es como distinguir pelos blancos de pelos negros, ¿no? No es eso. La historia. Historia. Pocos había entre los compañeros del Continuará profeta. insistiendo en este punto. Pocos había entre los compañeros del profeta que se supiesen de memoria el Corán, aunque sus almas así lo anhelaban. Porque aunque su núcleo les había llenado y alcanzado su madurez, las cáscaras se debilitaban y explotaban. De forma similar, cuando el núcleo llena las cáscaras de la nuez, el pistacho o la almendra, éstas disminuyen. Cuando la nuez aumenta, su piel se reduce y desaparece, porque al amante lo consume su amado. Puesto que la cualidad de ser buscado es lo opuesto de buscar, la revelación y el fulgor de luz divina consumen al profeta en llamas. Cuando han brillado los atributos del Eterno, se quema el manto de la temporalidad. A cualquiera que se supiera un cuarto del Corán de memoria, los compañeros le decían: grande eres entre nosotros. Combinar la forma externa con un sentido tan profundo no es posible, excepto para un poderoso rey espiritual. En semejante éxtasis, la observancia del respeto debido a la letra del Corán no estará allí, y si lo está, será asombroso.
Ser humilde en el estado de independencia espiritual es combinar dos opuestos, como redondo y largo. En verdad, el ciego ama al bastón. El internamente ciego es él mismo un cofre lleno del Corán. Se ha dicho, ciertamente los ciegos son cofres llenos de las palabras del Corán, de conmemoración de Dios y de advertencia. De nuevo, un cofre lleno del Corán es mejor que quien es como un cofre vacío en la mano. Pero el vacío es mejor que uno lleno de ratones y serpientes. En resumen, cuando un hombre alcanza la unión, el intermediario carece de valor para él. Puesto que has alcanzado el objeto de tu búsqueda, oh elegante, la búsqueda del conocimiento se transforma ahora en mala. Puesto que has escalado los techos del cielo, sería fútil buscar una escalera. Habiendo llegado a la felicidad, el camino que conduce a ella carece de valor, excepto para ayudar y enseñar a otros. Sería una necedad pulir espejo brillante que se ha convertido en claro y perfecto. Sentado felizmente junto al sultán, teniendo su favor, resultaría deshonroso ir con cartas y mensajeros. Podrías haberlo dicho esto cuando hablaste del grupo. Aquí, él se carga la mediación. Saber de memoria el Corán no es tan importante como que su núcleo llene el corazón y alcance en él su madurez. Y pone el ejemplo de la nuez, que es un ejemplo un poco curioso. Cuando la nuez aumenta, su piel se reduce. Al amante le consume su amado, o sea, pasa como la nuez, que cuando la nuez aumenta pierde la piel, el amante arde y pierde la piel. La revelación y el fulgor de la luz divina consumen al profeta, que arde. Cuando ha brillado eso absoluto, se quema el manto de la temporalidad. Combinar la forma externa con su sentido profundo no es posible excepto por los grandes. Unir la forma externa con lo profundo, de manera que conviva bien, pase lo que pase, es cosa de los grandes. Combinar la captación de la dimensión relativa de lo real con la captación de la dimensión absoluta es cosa de los grandes. Pero todos estamos llamados a ser grandes porque es nuestra propia naturaleza. Cuando se capta el sentido profundo, el respeto a la letra disminuye. Si no lo hace, será asombroso. O sea, fijaros, está ponderando dos cosas. Que captar el sentido profundo hace que disminuya el respeto por la letra. Pero en cambio también está diciendo, quien es capaz de ver la maravilla de la letra, cogiendo su sentido profundo, sin separar una cosa de otra, ese es un grande. Es como, comparando con el arte, el que es capaz de leer Homero, cogiendo la forma de Homero, de manera que la forma de Homero que tiene, con todos sus cultos y sus dioses y sus ideas, etc., sea vehículo de la belleza y no le ponga ningún obstáculo, sino toda la forma sea vehículo, ese es grande. Lo que tenemos que llegar nosotros a conseguir es ser capaces de leer a todos los grandes, libres de toda sumisión, pero sabiendo ver el acierto que hay en las formas que tuvieron y lo que dijeron. Lo que pasa es que, claro, desplazando la perspectiva. Yo puedo leer el Corán, o puedo leer el Evangelio o un sutra y ver que no se podía decir mejor de aquella manera. Y no creer nada de lo que creen, ni nada de lo que dicen, ni poder vivir como ellos vivían.
Pero en cambio eso, aunque me hace perder el respeto a la letra en el sentido de que la letra me someta, en realidad hace que, diría yo, casi sacralices la letra. No se te ocurrirá modificar a Ovidio o Homero. No se te ocurrirá ni hacer una versión actual de... No. Por eso dice que si no lo hace, será asombroso, es asombroso. Combinar el estado de independencia de la letra con la humildad de respetar la letra es difícil, porque parecen opuestos y la tarea es sutil. Por lo tanto, fijaros entonces que se puede propugnar la absoluta libertad con respecto de las tradiciones y la total fidelidad, sin tocar una letra. Un hombre alcanza la unión, ahora viene lo del intermedio. Cuando un hombre alcanza la unión, el intermediario carece de valor para él. Cuando has alcanzado el objeto de la búsqueda es mala. Entonces, ¿qué estás buscando? Cuando has escalado los techos del cielo, no sirve para nada la escalera. Cuando se ha alcanzado la felicidad, el camino que conduce a ella deja de tener valor. Y si no es para enseñar a otros. En este sentido, las instituciones dejan de tener valor como mediadoras, pero son útiles para enseñar a otros. Es inútil pulir un espejo claro y perfecto, porque vas a pulir un espejo claro y perfecto. Si estás junto al sultán y tienes su favor, ¿qué sentido tiene enviarle cartas y mensajeros? ¿Y buscar un mediador? ¿Alguien que te haga de mediador? Pues a tomarse esto en serio supone unas consecuencias estructurales terribles. ¿Esto quiere decir que los estados espirituales no tienen tanta importancia? No tienen ninguna. No tienen ninguna y son un obstáculo. Y todos los grandes maestros todos dirían, no hagas ningún caso. Con excepción de los budistas, que suelen ser un poco más brutos, dice, si se te aparece el Buda, coge un bastón y dale de bastonazos. O sea, no, fíjate, ¿por qué no tiene importancia los estados? Porque en realidad atender a los estados es atender a lo que yo siento, a lo que yo vivo, al placer que me da. Esto es obstáculo. Eso es obstáculo. Sí, mira, es aquello como aquel monje que estaba enfermo y el enfermero le dijo, mire, hermano, que tiene que comer gallina. Y él dijo, obediencia con gallina, obediencia divina. Si te viene un estado, obediencia divina. No te viene, pues no pasa nada. Si viene, ojo, levanta las antenas, que no te atrape. Si no viene, ese riesgo que pierdes. En el Yogananda tiene un ejemplo que cuando está el maestro parece que el maestro le da como un regalo de una visión, ¿no? Y después que eso sucede, el tipo le dice, bueno, ahora toma la escoba y ve a barrer el patio, como para que no se quede la pegada. Y a mí, no sé, más allá de creer o no en eso, me pareció interesante eso, ¿no? Bueno, tienes ese estado, bueno, pero no te quedes ahí y ahora ve a barrer el patio. Hay un texto en la Bhagavad Gita que no es exactamente vaya. No es exactamente lo mismo, pero apunta a lo mismo. Arjuna le pide a Krishna que le deje ver su verdadera naturaleza. Y el otro dice, vale. Y claro, queda el tío aterrado.
porque claro, la dimensión absoluta por un animalito insignificante como nosotros le hace aterrar y dice, por favor, vuelve a tu forma normal. ¿Entiendes? Por lo tanto... Pero normalmente el éxtasis no nos lo pintan aterrado, nos lo pintan bonito. Pero es que pero eso es... En parte es mentira, porque evidentemente tiene que aterrar. ¿Por qué? Porque te mueres, No puedo aguantar. desapareces y bueno, probar de morirse, todo el mundo se agarra como un desesperado. A mí esta tarde yo leí esto y me recuerda una cosa así también, como que a veces cree que uno ha tenido, que no sé, como ver la naturaleza y tiene no sé qué visión, y yo creo que sí, en realidad es como que en realidad uno cree que ha visto el sol y está en un cuarto oscuro y ha encendido una lámpara de 2 watts, o sea, nada, ¿no? Pero como la oscuridad con la que uno maneja, eso que parece que uno cree que es sol, es nada. Es un ejemplo bueno. Sí, un ejemplo bueno. Pero el riesgo de esto es que tú vas suponiendo un campo eso, y tienes una experiencia de esto. Y luego a un rato dices, oye, pues ¿sabes que soy un tío bastante bueno? Estoy bastante bien, ¿eh? Ya lo hemos podido. Y luego se lo cuenta a los otros. Sí, he tenido una experiencia. Tiene alumnos. Sí. No, pero también, o sea, yo creo que eso puede existir, ¿no? O sea, que uno puede tener una experiencia. Sí. El tema es qué cosa hace uno con esa experiencia, ¿no? O sea, es decir, a ver. Lo primero que hay que hacer con ella es no darle importancia. Claro, exactamente. Sí. Aunque claro, uno tendría... Es que fíjate, uno trabaja en este camino para ver si consigue algo. Claro. Primer error. Y cuando atrapa algo dice, ¡ay, que me parece que ahora sí! Y es cuando no. Sí. Y es cuando no. Sí, Venga. Ah, no, que el otro me toca a mí, ¿no? No, ahora mira. También me ha recordado casi a la letra la idea de Buda y la balsa, ¿no? Cruzar el río con la balsa que yo te dejo, yo os doy, y cuando cruces la dejas porque vaya tontería y seguir con la barca. Pero tienes que haber llegado, claro. Sí, bueno. Eso quiere es que decir eso de llegar o no llegar. que uno puede creer cosas, o no creerlas, para usarlas como balsa, pero luego hay que librarse de ellas. No, ya puedes coger una ya. ¡Grafis! Esta es la bonita de esto ya también. ¿Está? Ahora van los violines. Todas, hasta ahora todas se llaman hermosas, ¿eh? Historia de un amante absorto en la lectura de una carta de amor en presencia de su amada y cómo ésta se disgustó. Es vergonzoso buscar la prueba en presencia de lo probado y censurable dedicarse al conocimiento después de haber alcanzado lo conocido. Un hombre, cuando su amada le permitió sentarse junto a ella, sacó una carta y se la leyó. En ella había versos y alabanzas, lamentos y congojas y muchos humildes ruegos. La amada dijo, si esto es por mí, leerlo en el momento de nuestro encuentro es malgastar la vida. Estoy aquí junto a ti y tú lees una carta. En cualquier caso, no es lo que hacen los amantes verdaderos. Él replicó, tú estás presente, pero yo no obtengo mi satisfacción del todo. Lo que sentía por ti el año pasado no existe ahora, aunque experimento unión contigo. He bebido agua fresca de esta fuente, que ha tonificado mis ojos y corazón. Todavía veo la fuente, pero ya no hay agua. Quizás algún bandido la ha robado. Dijo ella, entonces yo no soy tu amada, estoy
en Bulgar. ¿Eh? Bulgar. En Bulgaria. Ah, Y el objeto de tu deseo se halla en Kutu. Estás enamorado de mí y de un estado de sentimiento que no está en tus manos, oh joven. Por tanto, yo no soy todo lo que tú persigues. Solo soy parte de tu búsqueda en este momento. Soy la casa de tu amada, no la amada. El auténtico amor es al contado, no para el cofre que lo contiene. El verdadero amado es único, es tu principio y tu fin. Cuando lo encuentres no te quedarás esperando. Es tanto lo manifiesto como el misterio. Es el señor de los estados de sentimiento, independiente de cualquier estado. El mes y el año son esclavos de esa luna. Cuando le pide algo al estado, éste lo cumple. Cuando desea, convierte a los cuerpos en espíritus. Quien se detiene en el camino no ha llegado al término de su viaje. Estará sentado esperando y buscando el estado. La mano del Santo Perfecto es el elixir que transmuta el estado. Si la mueve, el cobre se intoxica con él. Si lo desea, hasta la muerte se torna dulce. Las espinas se convierten en rosas silvestres y narcisos. El que depende del estado es aún un ser humano. En ocasiones el estado le engrandece y en otras le disminuye. Similarmente, el sufí es el hijo del tiempo, la emoción espiritual predominante en el momento, pero al puro safi le es indiferente el tiempo y el estado. Bueno, yo creo que es tan clara la historia y el sentido de la historia que casi no vale la pena comentarla, pero bueno, decir alguna cosa. Aquí la doctrina es que, ojo, que al hacer el camino de búsqueda de la dimensión absoluta, el camino interior, o llamarle como queráis, uno tiene que buscar, no tiene que confundir lo que está buscando con los estados que se provocan. Porque si te agarras a los estados que se provocan, te quedas a mitad de camino. Y hace una absurdez tan grande como esta que tiene la amada al lado y le está explicando, leyendo la carta, porque en aquella carta se había emocionado él como un loco y en este momento no hay manera de emocionarse como aquello y quiere volver a emocionarse. Y entonces la otra va con mucha razón y dice, oye chato, ¿pero a quién quieres tú? ¿A mí o a tus sentimientos? Y eso es el 90% de los casos, siendo generoso. Pero no solamente en el amor humano, sino en el camino espiritual. El amor verdadero es para la amada, no para el sentimiento que provoca. Lo que verdaderamente es amado es único, en su principio y en su fin. En él no se busca nada más que al amado mismo. Por supuesto, no se busca su propio estado, su propia felicidad. Cuando lo encuentres al amado, no te quedarás esperando, porque es tanto lo manifiesto como el misterio. Está muy bien esto. No te quedarás esperando porque, aunque lo manifiesto te puede provocar un estado gozoso, piensa que lo oculto, el misterio es más grande que lo manifiesto. Tira para adelante, tira para adelante. El amado es el señor de los sentimientos y es independiente de cualquier estado. Puedes estar seco y frío como una alpargata en invierno y estar haciendo lo que toca. Y al revés, lleno de emociones y de éxtasis, están más perdidos que carracuca. Es que la verdad es que creo que el 100% de las personas nos pasa eso, ¿no? Creer en un estado, ¿no? Lo que buscamos es un estado, no buscamos, ¿no? Es sentirse bien.
Sí. Por desgracia, y esto creo yo que también es la ruina del camino interior y es la ruina de las relaciones personales. Porque, claro, ¿qué quiere uno? Estos que se casan tantas veces, quiere el estado de enamoramiento, no la novia, no la chica, sino el estado de enamoramiento que él tiene. Cuando aquella pobre ya no puede provocar aquello, porque no depende de ella, pues ya, me voy a buscar otra. Puede ser que eso sea un mecanismo del animal que necesita estar satisfecho. Eso es el mecanismo instintivo. Por eso el animal siempre está buscando. Es el mecanismo... Sí, es el mecanismo instintivo. Que ibas a decir una brutalidad, como se lo diera. El problema son las ganas. Las canas. Las canas. Pero en el camino espiritual, en las relaciones humanas, pero también en la búsqueda intelectual, en el trabajo, tú buscas sentirte bien, satisfecho, movido, motivado, no sé qué, cuando en realidad eso importa un bledo. Lo que importa es la cosa. Si tú lo pasas bien o no lo pasas bien estudiando, ¿qué importa eso? O trabajando, o pintando, Quien en el camino se sienta esperando y buscando el estado, no llegará a su término. El sabio transmuta el estado, no depende de él. Es capaz de invadirlo todo con el estado, pero no depende de él. Esto es capaz, dice el texto, de tornar en dulce a la muerte y de convertir las espinas en rosas. Porque como no depende del estado en que esté, el que depende del estado es todavía un ser humano, al que el estado le engrandece o lo disminuye. El que depende del estado está sometido al tiempo en que se produce o no, a la emoción espiritual o no. El sabio es indiferente al estado y al tiempo. Acá no se está cargando los místicos también con esto. Por ejemplo, a mí por ejemplo, Juan de la Cruz, por ejemplo, no hay voy a decir una burrada, un estado de... No, yo diría que tanto él como Teresa de Jesús, que Teresa como Jesús podrías ver más rastros de esto, ellos pasan por ahí y lo dicen, pero no se agarran. No se agarran, no le dan importancia, no salen a pasear por ahí. Qué grande soy, madre mía, qué visión he tenido. Pero el modo de contarlo Intentan explicarlo. es fuerte. Intentan explicarlo. Sí, también hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que en realidad todavía no le tengo un poco la respuesta, pero no tengo respuesta. Y es que si tú coges los místicos cristianos, musulmanes, los judíos los conozco menos, coges esos místicos, todos sufren mucho. Todos están esperando y sufriendo y que todavía no te tengo y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Te parece que sufre mucho? ¿Eh? ¿Y Juan de la Cruz no sufre mucho? Juan de la Cruz también sufre, sí. Y Teresa de Jesús, no te digo, sufre una barbaridad. Pero, claro, esto, fijaros que son tradiciones teístas. Si tú te trasladas a ámbitos de tradiciones no teístas, budistas, vedantas, yogis, no sufren. No hay alteridad. ¿Cuándo se provoca ese sufrimiento? Cuando yo soy y él es. Y estoy queriendo llegar a la unión, pero yo y él. Y por tanto, eso no se acaba de arreglar nunca. Y hay sufrimiento. Si yo voy en una forma no teísta, aquí no hay nadie, ni allá no hay nadie. Por tanto, no hay esa tensión. Yo sé que para tener el acceso a la sabiduría
a la iluminación, tengo que desaparecer del mapa. Y por tanto, si voy muriendo y no consigo nada, pues mejor, pues muy bien, ¿no? Y lo que has de conseguir no es nada que no tengas ya. No es nada que no tengas ya. Entonces, crea una dinámica expresiva y de camino interior peculiar, diferente. Y es muy llamativo que los dos bloques estén tan netamente diferenciados en eso. Y es dependencia de la forma. Y en el enamoramiento. Bien. ¿Te refieres al enamoramiento humano? No. Son las hormonas. No, aparte de eso. Lo que también dice Rumi. Aparte de eso. El amor, el enamoramiento de él. Sí. Bueno, pero eso es una manera de expresarse dentro de dualidad. Yo y él. Yo me enamoro de él. Si tú no utilizas... sabes que la dualidad es lo que tienes que eliminar primero. Pero te enamoras precisamente de lo que no es dualidad. De eso te enamoras. Bueno, sí, pero fíjate, ya ni te expresarás así, porque yo me enamoro, ¿cómo ha dicho? Si no hay nadie. Todo eso es emplear cartas cuando ya no hace falta. ¿Entiendes? Cuando una tradición mantiene siempre la polaridad Dios-criatura, se puede utilizar este lenguaje. Pero si se deshace esta polaridad y se afirma el sujeto es una ficción, no es una entidad, y Dios tampoco es una individualidad, entonces ya ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a utilizar el lenguaje de enamoramiento? Te puedes enamorar del misterio. Pero si tú no eres nadie, chalao. Bueno. Mientras tú te creas que estás enamorado, vas por mal camino. Bueno. ¿Continúen la historia? Sí. ¿Eh? No, así. El que unas veces es deficiente y otras perfecto, no es el que adoraba Khalil, Abraham. Es uno que se hunde. Y el que puede hundirse y es ahora una cosa y luego otra, no es el verdadero amado. No amo a los que se hunden. El que a ratos es agradable y a ratos desagradable, ahora agua y luego fuego, puede ser la mansión de la luna, pero no es la luna. Puede ser una imagen del adorado, pero no es consciente. El sufí que busca la pureza es el hijo del tiempo. Se ha aferrado al tiempo firmemente como si fuera su padre. El puro, el safí, está sumergido en la luz del glorioso. No es hijo de nadie, está libre de tiempos y estados, sumido en la luz no engendrada. La descripción no engendra ni ha sido engendrado, pertenece solo a Dios. B. Busca un amor así si estás espiritualmente vivo. Si no, eres esclavo del tiempo cambiante. No mires tu forma bella o fea. Contempla el amor y el objeto de tu búsqueda. No consideres el hecho de que eres despreciable o débil. Fíjate en tu aspiración, oh noble. Sigue buscando, estés en el estado que estés. Oh tú de labios secos, busca siempre el agua, pues tus labios resecos son prueba de que al final llegarás al manantial. La sequedad de los labios es un mensaje del agua de que tu agitación te llevará a ella, pues este buscar es un movimiento bendito. Esta búsqueda mata los obstáculos en el camino hacia Dios. Esta búsqueda es la clave de las cosas que buscas. Es tu ejército.
y la victoria de tus estandartes. Es como un gallo que canta y proclama la venida del alba. Aunque careces de equipo, busca incesantemente. No es necesario equipo en el camino del Señor. Oh hijo, hazte amigo e inclínate ante aquel a quien te encuentres dedicado a la búsqueda, pues siendo vecino de los buscadores, te convertirás en uno, y mediante la sombra de los conquistadores te harás un conquistador. Aunque una hormiga haya buscado el rango de Salomón, no veas su búsqueda lánguidamente con desprecio. ¿Acaso todos los bienes o habilidades en un arte o profesión que tienes no eran al principio búsqueda y pensamiento? Fijaros aquí, ya que hablamos de un lenguaje dependiendo si es una tradición dual o no es una tradición dual, que la importancia que dan a la búsqueda los Upanishads o los textos budistas y la importancia que da a la búsqueda difiere del todo. Aquí la búsqueda siempre es positiva. En cambio, en las tradiciones orientales dice, bueno, mientras busca hay buscador y buscado. Por tanto, la búsqueda en los inicios va bien, pero luego hay que eliminarla. Esto es la dependencia de las estructuras mentales, incluso para llegar a la no dualidad y expresar la experiencia de la no dualidad. Pero bueno, vamos a... De todas maneras, continúa insistiendo en no quedar atrapado por el Estado y los estados. El que aparece y desaparece, el que ensalza y se hunde, no es él, no es el amado. El que a ratos es agradable y a ratos desagradable, ahora agua y luego fuego, puede ser la mansión de la luna, pero no es la luna. Puede ser una imagen del buscador, pero no es el buscado. Quiere decir que en el propio caminar interior, lo que tiene variaciones no es lo que toca. Hay cada uno así. Si tú estás dependiendo de que subes, bajas, no es eso que dirían. Bueno, porque lo que sube y baja eres tú. Claro, por tanto, en realidad estás confundiendo la mansión de la luna con la luna. No. Es que busca las emociones del estado de un estado de espíritu. Es el hijo del tiempo y está aferrado a él, digo. El sabio está sumergido en la luz y no es hijo de nadie, porque está libre del tiempo y de los estados. ¿Por qué está libre del tiempo? Porque está libre de los estados. No le importa si está eufórico o está deprimido. Si ha tenido una experiencia trascendental o está seco como un zapato. Está inmerso en la luz, no engendrada y pertenece solo a eso que es. Busca un amor como ese, si estás espiritualmente vivo. De lo contrario, serás esclavo de lo cambiante. Y en lo cambiante no está eso. No mires si esto también es muy importante, no mires si tu forma es bella o es fea, ni consideres el hecho de que eres despreciable. Contempla solo eso que buscas. No importa si eres un granuja. Sigue buscando, estés en estado que estés. Tú que tienes los labios secos, busca el agua, porque tus labios resecos son prueba de que al final llegarás al manantial. Esto también es muy interesante. Una cierta inquietud que no se satisface es una promesa del manantial. Es una promesa del manantial que la mayoría de las veces la interpretamos mal. Una insatisfacción que, sí, bueno, tienes esto, pero... y lo otro, pero... Y entonces la reacción normal es decir, esto, pero más esto, más, a ver si puedo llenarlo. Y es un pozo sin fondo. Y es un error garrafal. Puedes pasarte la vida intentando llenar ese hueco y no entendiendo que ese hueco es la promesa del manantial. La búsqueda sincera es la clave de lo que buscas. Es tu ejército.
es como un gallo que canta la venida del alba. Aunque carezcas de equipo y de medios, busca, sin descanso. En el camino que recorres no es necesario equipo, ni siquiera de ser buena persona. No tiene que ver con lo moral. Lo moral se exige para frenar la egocentración. Pero siendo un individuo moral, no llegas a la no dualidad. Hazte amigo de a quienes encuentres dedicado a la búsqueda. Siendo vecino de los buscadores, te convertirás en uno de ellos. Por eso los antiguos iban a vivir con el maestro. Aunque una hormiga pretenda el rango de Salomón, no la menosprecies. Todo empieza con una búsqueda y una idea. Pero el camino se purificará y se perfeccionará. Una idea que a veces es disparatadísima. Porque tú crees que si vas por ese camino tendrás eso, resulta que eso lo tienes que dejar. Y lo otro también, y lo otro también, y lo otro también, y lo otro también. Si echáis una vista atrás, empezaste el camino pretendiendo esto y después dices, no, espérate. Y al final miras y dices, oye, no era nada de aquello, ¿eh? Y es que tiene que ser así, hasta que no sea nada de nada. Bueno, yo creo que... Ja parem, sí. Sí, también es un campo que se... Con toda la